Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a leer esta vez desde el versículo 1 hasta el versículo 12. La palabra de Dios dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Ahí tenemos nuestro texto que va a enfatizar: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que antes de vosotros. A mí me gustaría leerles estos tres versículos, 10, 11 y 12, en la versión Dios habla hoy. Me gustó cómo enfatiza en esta versión estos tres versículos y dice: Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Amén. Hermanos, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo. Sin duda, una de las señales evidentes en la vida de un verdadero creyente es el vivir en justicia. O dicho de otra manera, haciendo lo que es recto. Sea cual sea el contexto en donde se encuentre, no vive dos vidas, no tiene dos caras, una en la iglesia y otra fuera de ella, una en su casa y otra en la calle. No tiene dos vidas. No es
un hipócrita. La integridad es una de sus características y la llevará hasta la muerte, aunque ello le cueste burlas, discriminación, vejámenes, males recibirá a causa de la justicia. El verdadero creyente tiene un valor más allá de su vida al cual honrar, a quien le debe toda su lealtad. No vive bajo vigilancia de sus pares, no lo necesita, pues camina con su Señor en todo tiempo y en todo lugar. A estos les pertenece el reino de los cielos, un reino de justicia y amor por los demás. Conoció ese amor por el amor que le mostró su Señor en la cruz del Calvario. Dichosos los que padecen insultos y maltratos, los que son calumniados a causa de Cristo por ser cristiano, por seguir al Maestro de Maestros, por ser un discípulo fiel a quien lo dio todo para que vivamos eternamente al Príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo no seremos dichosos si servimos a un Rey de quien su reino no tiene límites, no tiene espacio ni tiempo, a un reino inconmovible, el cual permanece para siempre? ¿Cómo no ser dichosos si nuestra permanencia en la tierra es para proclamar la realidad de este reino y que tiene las puertas abiertas para todo aquel que cree, porque nuestro Señor no echa fuera a nadie que viene a Él? Lo dice el apóstol Juan en el capítulo 6 de su Evangelio, versículo 37. ¿Vale la pena sufrir? Vale la pena sufrir. Vale la pena padecer persecución y aún la muerte por ser fiel a nuestro Señor. El temor no se apodera de nosotros, porque el amor venció el temor. Primera de Juan 4:18. Y si el amor echa fuera el temor, la muerte física es el medio de llegar a casa. Por eso vivimos aquí para servir a Cristo. Y si por Él morimos, la muerte es el premio final, porque nos envían a casa de nuestro Señor. Por esto Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. ¿Es tan difícil creer esto? No. Creer que vamos a ir al cielo no es difícil. No es difícil creer que vamos a ir al cielo. Al contrario, estamos claros que permaneciendo fiel a nuestro Señor, desde el momento que Él nos llamó, desde el momento que Él nos eligió, nos predestinó para estar en su reino. Pero sí es difícil creer que estaremos alegres cuando vemos a nuestros hermanos sufrir. Eso es difícil, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Pero es lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos estar alegres, contentos, porque recibiremos un galardón arriba en los cielos. Y es por eso que es imprescindible entender la realidad de la persecución y cuál debe ser finalmente nuestra actitud frente a esta, ya sea que le suceda a alguien en particular o en general, o sea que nos suceda a nosotros mismos. Por ello, hoy veremos tres aspectos concretos, tres realidades del costo de ser un discípulo de Cristo. Hoy veremos estos tres aspectos y con ello culminaremos esta bienaventuranza de aquellos que son dichosos, aquellos que son felices porque padecen persecución. Parece una contradicción, pero el Señor dice que debemos ser dichosos por padecer persecución a causa de la justicia y a causa de Él.
Estos tres aspectos que vamos a ver hoy es: 1, la realidad de la persecución; 2, la actitud frente a esta persecución, la actitud del creyente frente a la persecución; y 3, la bendición para los perseguidos. De modo de que son tres aspectos que vamos a ver. Si lo quieren anotar, es la realidad de la persecución, la actitud ante la persecución, la actitud del creyente ante la persecución y la bendición para los perseguidos. En primer lugar, vamos a ver la realidad de la persecución. Jesús nos dice que por vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho, sufriremos persecución. No siempre, ni todos de la misma manera, pero todos de alguna manera padeceremos persecución. Experimentaremos persecución. Lo vemos desde el principio, desde el inicio en Génesis. Dios puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí empieza esta guerra, esta lucha. Hay una guerra inevitable entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Desde la muerte de Abel en manos de su hermano Caín, quien lo mató, dice 1 de Juan 3:12, lo mató porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas. De modo que desde ahí ya estamos viendo cómo el injusto odia, aborrece al justo. Pablo nos dice en Gálatas 4:29, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Pablo está hablando de Esaú y Jacob. En el Nuevo Testamento la iglesia primitiva sufrió persecución desde sus inicios. Los apóstoles fueron encarcelados, azotados. Jacobo fue asesinado por orden de Herodes. Iglesias fueron fundadas en medio de la persecución, como Tesalónica. Pedro le escribe a una iglesia perseguida. Y la carta a los hebreos, esta carta hecha a los hebreos cristianos que sufrían persecución y que estaban considerando volver al judaísmo por sufrir esta persecución. El apóstol Juan escribe Apocalipsis desde su lugar de destierro en la isla de Patmos. Y vemos un mensaje de Cristo a una iglesia también que sufrirá persecución en Apocalipsis capítulo 2. Esta es a la iglesia de Esmirna, a quien le dice que va a sufrir por un tiempo persecución, pero que debe permanecer fiel. Así que cuando Jesús dice bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, Él tiene en mente a su pueblo. Él tiene en mente a todos los que buscan vivir según la justicia de Dios, revelada en su palabra. Si este es tu deseo, si tu deseo es servir al Señor y vivir en justicia, definitivamente serás perseguido. Serás perseguido de alguna manera y en algún lugar, porque las tinieblas no resisten la luz. Nuestro Señor nos enseña que ser perseguido es una marca de ser discípulo de Cristo. Pablo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, en 2 de Timoteo 3:12. Esto quiere decir que cuanto más desees crecer espiritualmente, cuanto más vivas a Cristo y según tus preceptos, más oposición recibirás. Porque a lo malo llamarás malo y a lo bueno llamarás bueno. Pero el mundo no lo ve de esa manera. El mundo, dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo. Este mundo posmoderno hace esto. Hoy a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Este es el mundo que se está construyendo hoy. Esta es la sociedad libre, la sociedad libertina, una sociedad que tiene la mente abierta y que se abre a todos los placeres vistos e inimaginables por el hombre. Y de esta manera automáticamente se hacen enemigos de Dios, pues la ley de Dios aborrece los placeres del hombre. El mundo posmoderno ensalza a los ateos y a todo aquel que se identifica como abierto de mente. Hoy, si no eres abierto de mente en tus definiciones y conceptos, pasas a ser troglodita, o sea, una persona que vive aún en cavernas y que no ha evolucionado. El mundo evoluciona según ellos, en base a sus propios deseos y criterios. Isaías 5:21 dice: «Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos». En otra versión dice la misma palabra: «Ay de ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes». La sabiduría está en Dios solamente y no en los hombres. Y para que el hombre sea sabio, debe temer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, lo dice Proverbios 1:7. En esta nueva sociedad posmoderna, la influencia del cristianismo se rechaza cada vez más abierta y agresivamente, partiendo desde la aceptación y festejo de actitudes y comportamientos inmorales y directamente anticristianas, como también la imposición de las mismas mediante textos y medidas educativas para nuestros hijos. La confrontación se hace cada vez inevitable y esta culminará o abrogando todas estas leyes, rechazando las imposiciones de todas estas actitudes y comportamientos inmorales, o declarando a los cristianos enemigos del Estado. Y hermanos, esto es lo que va a suceder en un tiempo muy cercano. Enemigos de un Estado corrupto e inmoral, a quienes solo les caerá la justicia de Dios y su condenación práctica, descrito en Apocalipsis 6, versículo del 15 al 17, donde dice: «Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?». Ese día prontamente llegará, hermanos. Ese día en donde la justicia se hará. Ese día en donde los cristianos celebraremos la llegada de nuestro Salvador, la llegada de nuestro Rey, a quien le debemos toda la adoración y todo honor y toda gloria. Hermanos, la persecución es una realidad en todo contexto. Y si eres hijo o hija de Dios, experimentarás persecución en alguna medida. No todas las persecuciones son iguales. En Medio Oriente, en algunos países de Asia, la persecución tiene que ver con la pérdida de la vida. La persecución llega al extremo de azotar a las personas, al extremo de torturar a las personas, de encarcelarlas y hasta de ejecutarlas. Por ello, en nuestro contexto es diferente, pero también recibimos de alguna manera persecución. Hay varias clases de persecución. Persecución física, por ejemplo, como lo dice Mateo 10:17, donde los azotarán.
Mateo 10:21, los entregarán a muerte, aun sus propios hermanos, sus padres y hasta sus hijos. Pero no tengan miedo de morir, dice Mateo 10:28. No tengan miedo de morir, porque el hombre solamente matará tu cuerpo físico, pero no tocará tu alma. Hay que temer a aquel que no solamente mata el cuerpo, sino que puede echar al infierno el alma. En Hechos 5:40 vemos el ejemplo de los apóstoles cuando fueron azotados. Ellos fueron azotados y dice que se sintieron gozosos de ello. En Hechos 7:58 apedrearon a Esteban hasta la muerte. En Hechos 12:2 mataron a filo de espada a Santiago, hermano de Juan. En Hechos 14:19 apedrearon a Pablo y lo consideraron muerto. Esta es el tipo de persecución con torturas, persecución física, persecución hasta la muerte. Pero también hay otra persecución, y esta lo dice el capítulo 5 de Mateo, versículo 11, donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperar es insultar, es deshonrar, es burlar, es afrentar. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido insultados más de alguna vez por ser cristianos? Hemos sido insultados por predicar el evangelio. Hemos sido insultados porque simplemente defendemos la justicia ante un mundo injusto. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, dice: ahora ustedes ya no los acompañan en sus excesos de su mala vida. Ellos se extrañan y hablan mal de ustedes, insultándolos. El apóstol Pedro está hablando de que antes nosotros, cuando todavía no conocíamos el evangelio de Cristo, cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues corríamos paralelo a este mundo. Nos gustaban las diversiones de esta sociedad. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida fue cambiada rotundamente. Un cambio de 180 grados. De modo de que ahora estos mismos que se consideraban amigos nuestros, hoy nos rechazan, hoy nos insultan, porque nosotros no nos reímos con ellos, porque nosotros no convivimos con ellos, no tenemos comunión con ellos. A Jesús le dijeron en Juan 8:48 que él era samaritano y que tenía demonio. Pues si a Jesús le dijeron que era samaritano como insulto y que tenía demonio, pues ¿qué no nos dirán a nosotros? En Juan 10:20 a Jesús le dicen: demonio tiene, está loco. Lo tildaron de loco a Jesús. En Mateo 11:19 le dijeron que era un hombre bebedor y comilón. ¿Qué no nos dirán a nosotros? Mateo 27:39 al 44 le hicieron falsa acusación. A Pablo le dijeron que era palabrero en Hechos 17:18, que su palabra era dura, fuerte y menospreciable. En 2 Corintios 10:10 lo describe el apóstol Pablo. Hermanos, la persecución es una realidad y debe ser una realidad en el creyente. Debe ser una realidad en el creyente, porque todo aquel que ama la justicia inevitablemente se enfrentará a la injusticia. Inevitablemente se enfrentará a la injusticia. Esta confrontación con la injusticia la vamos a poder tener en todo contexto. De pronto, en nuestro lugar de trabajo, en el lugar donde estudiamos, en el lugar donde vivimos o en la misma iglesia, podemos tener confrontación también. Hermanos, todo aquel que ama la justicia será aborrecido de este mundo. Todo aquel que ama a Cristo, pues será rechazado y será perseguido. Hoy nos dicen suavemente fanáticos,
canutos, radicales, locos, lavados de cerebro, ignorantes, etc. Aunque en otro contexto más confrontacional y agresivo, sobre todo cuando se sale a evangelizar, los insultos llegan a ser mucho más grueso de calibre. Y esto porque defendemos la moralidad bíblica, sobre todo en este tiempo donde se está legislando para dar libertad por medio de la ley a la inmoralidad, a todo aquello que Dios aborrece, a esta inmoralidad sexual que quieren imponernos y quieren imponer y ponerle en las mentes de nuestros hijos en los colegios. Hermanos, nosotros defendemos la moralidad bíblica, la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, la disciplina de los hijos. Condenamos el aborto, toda clase de inmoralidad sexual, incluyendo la homosexualidad, como también las drogas, los suicidios y la eutanasia. ¿Tiene un costo ser cristiano y ser fiel a nuestro Señor? Sí, tiene un costo. Serás perseguido. Es una realidad cada vez más evidente en esta parte del mundo. Mateo 10, 24 y 25 dice: ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado más que su amo. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Te perseguirán, pero no temas. Proclama el evangelio a viva voz. Hermanos, esta persecución es una realidad y debe ser una realidad en nuestras vidas. Cuanto más vivas en base a la justicia de Dios, amando a Jesucristo, tu vida se va a tornar más como luz, más como sal, porque es necesario que seamos sal y luz en este mundo. Y no seremos desapercibidos, sino que nos identificarán, sino que te identificarán y te apuntarán con el dedo, y serás tildado de loco, de fanático. Y esto cada vez más se empodera en contra de nosotros, en esta nueva sociedad en donde las leyes se van concretando en contra de la voluntad de Dios y en contra de la ley de Dios. Pero frente a esto, ¿cuál debe ser la actitud de un creyente? Frente a esta situación, ¿cuál debiera ser nuestra actitud como creyentes? Hebreos 10:34 dice: al despojo de vuestros bienes lo sufristeis con gozo. La actitud ante la persecución. Todo cuanto pueda pasar en la vida del creyente se asume y entiende sin perder el gozo y la paz, cuando puede decir con expresión de lo que es su vida: para mí el vivir es Cristo. Esto lo saqué de los comentarios de Samuel Pérez Millos. Todo cuanto pueda pasar en la vida del creyente se asume y entiende sin perder el gozo y la paz, cuando puede decir como expresión de lo que es su vida: para mí el vivir es Cristo. Un creyente se mide no por lo que hace, sino por lo que es. Mateo 5, del 3 al 12, dice claramente las características de un creyente, lo que es un creyente. Un creyente es pobre en espíritu, llora por su pecado, es manso y humilde, tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso, de limpio corazón, pacificador y perseguido. Estas son las cualidades que el creyente verdadero tiene en su vida, en una medida distinta, pero todos la tenemos, todos la vivimos y todos la debemos desarrollar cada vez más. Estas cualidades son las que el Señor ahí en el monte de las bienaventuranzas
empieza a decirlas para luego pasar a hablar acerca de cómo nosotros enfrentaremos diferentes situaciones y cómo tenemos que ver la ley de Dios y vivir la ley de Dios en nuestras vidas. Cristo no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla y a darle su exacta interpretación, ya que los fariseos habían tergiversado durante tanto tiempo, durante 400 años, se había tergiversado los mandamientos de Dios. Por ello es que Juan, en su Evangelio capítulo 1, versículo 11, dice que Jesús vino a los suyos, vino a su pueblo, pero este pueblo vivía una ley tergiversada. Ellos no conocían, ellos no querían, mejor dicho, vivir o cumplir la ley de acuerdo como Dios lo había determinado, sino que lo habían mal interpretado de acuerdo a sus propios deseos e intereses. Por eso es que rechazan finalmente a Jesús y lo crucifican. El creyente es esencialmente dichoso, bienaventurado en la medida en que sintonice con la voluntad de Dios y viva de acuerdo a ella. Si nuestra relación con Dios es la adecuada y perfecta, entonces estaremos bien con nosotros mismos y de esta manera estaremos bien con los demás. Esta premisa dice de que al nosotros tener una relación correcta con Dios, entonces nuestra relación correcta va a estar con nosotros mismos. No tendremos conflictos dentro de nosotros, sino estaremos gozosos y completos en Cristo. Y finalmente nuestra relación con los demás será la adecuada, porque al tener una relación perfecta con Dios, pues sabemos que los ataques de dónde vienen y de quién vienen hacia nosotros. No juzgaremos al mundo, porque al mundo Dios lo juzgará, pero amaremos a los inconversos para predicarles el Evangelio. Les predicaremos como si de ello dependiera nuestra vida, para si acaso Dios a alguno de ellos lo salve. De esta manera, nuestra relación, estando correctamente con Dios y correctamente con nosotros mismos, tendremos una relación correcta con los demás, con nuestro prójimo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que nosotros seamos santificados. Dios quiere que nosotros nos apartemos espiritualmente hablando del pecado, del mundo, de las cosas que este mundo ofrece, y nos acerquemos más a lo que Dios determina que debe ser la ley que debemos vivir, porque ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al reino de los cielos. El testimonio que corresponde a la evidencia de una vida de fe debe manifestarse en obras, dice Santiago 2:20. Todo creyente verdadero, pues no solamente debe tener una fe teórica, sino una fe práctica. Y aquí es cuando la actitud del creyente ante la persecución es que vamos a entenderlo de una manera más correcta. ¿Cuál vendría a ser esa actitud? ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerte? Dice Santiago. La ley de Dios establece una conducta moral para quienes han sido redimidos, no en el sentido estricto de la letra, sino en una vida guiada por el Espíritu Santo. El Señor enseñó cómo debe ser el comportamiento de los creyentes, quienes pertenecen al reino de los cielos. Ellos manifiestan un estilo de vida de acuerdo a su profesión y condición espiritual. Esto quiere decir
que quienes son pobres en espíritu, mansos y humildes de corazón, con hambre y sed de justicia, están capacitados para ser también sal en la tierra y luz en el mundo. Esa es la función del creyente en la sociedad. Por tanto, el creyente está llamado a servir a quienes los persiguen. Una vez más repito, el creyente está llamado a servir a quienes los persiguen. Recuerda que todo ataque, de acuerdo a Efesios capítulo 6, todo ataque a la iglesia, todo ataque al creyente no viene exactamente del mundo, sino viene de Satanás, quien ha hecho de este mundo un lugar hostil para los creyentes. Por ello, no pertenecemos a este mundo, y al no pertenecer a este mundo, el mundo nos aborrece. Por lo tanto, todo creyente verdadero está capacitado para ser sal en la tierra y luz en el mundo. El creyente está llamado a servir a los que los persiguen. El creyente no puede apartarse del mundo, no puede ir y enclaustrarse en un monte lejos de la sociedad, sino debe servirle de la misma manera que Cristo lo hizo. Cristo sirvió, vino y sirvió a este mundo, y el mundo lo rechazó. Vino a traer las buenas noticias a este mundo, y el mundo lo crucificó. Nosotros estamos llamados para proclamar el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo. Y esto lo debemos hacer con una actitud que Cristo mismo nos dice en el versículo 12 de Mateo 5, en donde Él dice: gozaos y alegraos. Si la pregunta era ¿cuál debe ser la actitud de un creyente frente a la persecución? Esta debe ser nuestra actitud. Gozaos y alegraos. Regocíjate, deleítate, alégrate. La palabra en griego es enfática, con gran gozo, con gran gozo. Debemos vernos benditos, hermanos. Debemos vernos bendecidos. Cada vez que la persecución toca la puerta de nuestro hogar, cada vez que la persecución toca la puerta de nuestro corazón, debemos gozarnos y dar gracias a Dios por ser perseguidos a causa de la justicia y a causa de Cristo. En vez de tenernos pena, en vez de considerarnos como los pobrecitos, debemos vernos como los bendecidos de este mundo. Somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa de la justicia y por causa de Cristo. ¿No es eso un privilegio? ¿No es eso un privilegio que no cualquiera lo tiene? Es el privilegio de los escogidos. Es el privilegio de aquellos a quienes Dios escogió antes de la fundación del mundo, a quienes Dios los llamó en un día determinado de tu vida, a quien Dios nos determinó como aquellos que llevaríamos el evangelio a todo lugar en esta tierra. Ese es un privilegio que solo tienen los hijos de Dios. Es un honor lo que nos hacen cuando nos persiguen. ¿Por qué? Porque ello evidencia que somos cristianos verdaderos. Cuando somos vituperados, insultados, rechazados, estamos evidenciando, se está mostrando que somos verdaderos cristianos, porque este mundo no nos querrá, este mundo nos aborrece. Ellos aborrecen que el evangelio alumbre sus malas prácticas, sus pecados, sus injusticias. Así como cuando Juan el Bautista empezó a predicar y empezó a hablar acerca de las injusticias, pues inmediatamente él fue ajusticiado, él fue encarcelado y luego ejecutado. Hermanos, esto no está lejos de nuestra realidad, no está lejos de la realidad de hoy en algunas partes de este mundo. En algunas partes de este mundo, en este tiempo,
también nuestros hermanos están padeciendo persecución, siendo encarcelados, siendo ejecutados, siendo torturados. Y hermanos, debemos orar por ellos para que el Señor les dé fortaleza y para que el consuelo y la paz de Cristo llene sus corazones y ellos se sientan gozosos de recibir afrenta a causa de Cristo. Es un honor lo que nos hacen cuando nos persiguen, porque ello evidencia que somos verdaderos cristianos, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú vives como el mundo, no sufrirás persecución. Si tú vives como el mundo, no sufrirás persecución. Si profesas ser cristiano, pero vives como el mundo, tampoco sufrirás persecución. El hecho de que profeses o digas que profesas ser cristiano o pienses que eres cristiano, pero nadie identifica tu cristiandad en tu vida, entonces definitivamente estás corriendo a la par con este mundo, pues el mundo te identifica como de los suyos. Ellos no te rechazan, ellos no te aborrecen, ellos no se burlan de ti. Recuerda que recibir afrenta a causa de la justicia y a causa de Cristo es un honor. Por lo tanto, no te amedrentes, sino gózate, dice el Señor. Alégrate, dice el Señor. Aquellos que corren paralelamente con este mundo, pues vivirán en paz con el mundo. Lucas 6:26 advierte y dice: ay de ustedes cuando todos los elogian. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Ay de ustedes cuando el mundo te elogia, cuando el mundo te trata bien. Ay de ti, porque simplemente de acuerdo a este versículo dice que tú eres identificado con los falsos profetas del antepasado. En esa condición no vivirás en paz con Dios y jamás llegarás al reino de los cielos. En la condición de vivir paralelamente con este mundo, nunca vivirás en paz con Dios y jamás llegarás al reino de los cielos. ¿Cuál es la actitud del creyente ante la persecución? Alegraos y regocijaos. Es un mandato, hermanos. No es algo que tú vas a determinar si lo haces o no. No. Cristo dice: alegraos y regocijaos. Es un mandato en el versículo 12 del capítulo 5 de Mateo. ¿Por qué debemos alegrarnos? ¿Por qué debemos gozarnos? Dice: porque el galardón es grande en los cielos. Porque tendremos un premio. Aunque estar en los cielos ya es un premio en sí mismo, pero además de eso, el Señor promete un galardón en los cielos a aquellos que padecen persecución, aquellos que padecerán persecución. Y así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, concluye también el versículo 12. Y aquí, hermanos, el Señor nos pone a la par con los profetas. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo fueron perseguidos los profetas, cómo fueron asesinados los profetas de Dios y ellos recibidos por el Señor, y cómo fueron perseguidos y asesinados los apóstoles. El Señor nos pone a la par con ellos. Dice que así como nos persiguen a nosotros, así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Qué maravilloso, hermanos. Eso ya es un premio también en sí mismo. Es un premio el que nos pongan a la par con los profetas y con los apóstoles. No nos sentimos dignos de ello. Creo que no hemos llegado todavía a esa medida. Pero el Señor aquí dice que si recibimos persecución, pues así también persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y cómo no, así también persiguieron a Cristo
y así también lo crucificaron. En Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 37, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Así fueron tratados los profetas que fueron antes de nosotros. Podemos gozarnos porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, y Él es la fuente de gozo espiritual en nuestras vidas. Podemos gozarnos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es la fuente de gozo espiritual en nuestras vidas. La gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios nos sostiene. Pasamos entonces a ver ahora la bendición para los perseguidos. En tercer punto, la bendición para los perseguidos. Dice la Escritura: porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero dice que lo recibiremos en los cielos. Es un gran honor. Jesús nos pone al mismo nivel también que los profetas, porque así persiguieron a los profetas. Jesús nos dice que hay un galardón para nosotros. Este galardón no sabemos cuál es, pero lo recibiremos. Y este está determinado y está prometido para los perseguidos. Está prometido para los hijos de Dios, para aquellos que perseverarán hasta el fin, para aquellos que no se amedrentarán por la persecución, no se amedrentarán con las cárceles, ni con los vituperios. La seguridad de morar con Dios también es una promesa maravillosa, es una bendición para los perseguidos. Esa bendición es porque de ellos es el reino de los cielos, de los hijos de Dios, de los verdaderos creyentes, de los cristianos que no niegan a su Señor, de los cristianos que perseveran en la fe, de los cristianos que luchan contra su pecado, de los cristianos que van creciendo en la gracia de Dios. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Iremos a morar a nuestra casa. El reino de los cielos es nuestro hogar. Allí está nuestro hogar. Los profetas, dice Hebreo, murieron confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, en Hebreos 11:13. Primera de Pedro 2:12 también nos dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Vamos pues a recibir nuestra casa en los cielos. Jesús nos llama a sufrir por Él, hermanos, y por la justicia. Hebreos 12:4 dice que aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo diariamente y debemos hacer hasta la sangre es combatir contra nuestro pecado. Una de las formas que honramos y glorificamos a Dios es justamente dejando de pecar y combatiendo contra ese pecado que nos asedia, viviendo santamente. Si bien es cierto, el Señor dice que debemos ser santos y que esta no está cualificada literalmente y concreta de acuerdo a la letra, porque ninguno de nosotros podemos ser impecables, pero ciertamente el deseo en nuestro corazón, el deseo en nuestra mente y la actitud diaria tiene que ser la de dejar de pecar, la de vigilarnos a nosotros mismos
y honrar a nuestro Dios con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestros deseos. Por eso que Hebreos dice, aún no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Debemos dejar el pecado. Tal vez arrastramos mundo en nuestras vidas y el mundo no nos identifica como cristianos verdaderos, los que son peligrosos. Los cristianos verdaderos son peligrosos para este mundo, porque para el mundo Jesús era un hombre peligroso y por eso lo crucificaron. Lo que ellos no entienden es que Cristo resucitó, y al resucitar, Él es rey, reinando en este momento, y sus súbditos vivimos aquí en este mundo, quienes seremos sal y luz, y seremos peligrosos para este mundo, porque nosotros luchamos contra la injusticia, nosotros tenemos la verdad por delante. Debemos ser cristianos verdaderos. Él mismo nos dio una advertencia. Cristo nos advirtió a ser de una sola línea, íntegros en nuestra fe, en nuestra convicción. Lucas 6:26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cristo dice que debemos tener cuidado si el mundo nos alaba, si el mundo habla bien de nosotros, si aquellos que aborrecen la justicia hablan bien de nosotros, porque de esa manera quiere decir de que nosotros no estamos proclamando en contra de la injusticia, no están viendo la justicia en nosotros, y si es así, Cristo dice que seríamos como los falsos profetas de antaño. Ten cuidado, oh creyente, ten cuidado, hermano, cuando todos hablen bien de ti. Si somos fieles seguidores de Cristo, no siempre van a hablar bien de ti. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Jesús y por ende a nosotros también. El mundo ama el pecado y odia la justicia. Y nosotros que amamos la justicia seremos perseguidos por ello. Pero el que está en nosotros es mayor que todos, dice 1 de Juan 4:4. El que está en nosotros es mayor que todos, por lo tanto no temamos con lo que pueda hacernos el hombre. No temamos, temamos a Dios. Y su gracia en Cristo, la gracia de Dios en Cristo Jesús, es suficiente para ti y para mí. Esperemos persecución, pero en medio de ello, alegrémonos, gocémonos, porque grande es el galardón que Dios ha preparado para ti y para mí. Dios ha preparado un regalo maravilloso para ti y para mí. ¿Qué más podemos decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermosa promesa. Hermosa promesa que esta noche nos vamos a llevar y vamos a meditar en ello y vamos a gozarnos y vamos a fortalecernos en esa promesa, y de esa manera podremos hacer frente a la injusticia con la verdad.